Lo primero que vamos a hacer es abrir Unity. Hemos instalado Unity, si puedo dejaré algunos enlaces abajo, y vamos a crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto os digo cómo, aunque yo abriré uno que ya tengo, ¿vale? Va a ser un nuevo proyecto 2D y aquí le pondríamos un nombre. En este caso, no sé si le he llamado clase o clase RPMI o lo que sea, ¿vale? Y aquí nos tenemos que asegurar dónde se va a guardar, ¿vale? Porque ahí tendremos como todo, va a ser nuestra ruta de origen, donde tenemos nuestra carpeta y todo de origen. Yo como ya voy a cancelarlo porque ya tengo uno guardado, ¿vale? Por ejemplo, este de clase 2024 y le damos a abrir. Tarda al principio un poquito en cargar, pero bueno, le damos un poco de paciencia. Lo interesante que hasta el punto de aquí es que ya tengamos instaladas varias cosas. Una, que sea Unity, que es es el motor de desarrollo de videojuegos, y luego como un entorno donde poder realizar la programación, ¿vale? Que en este caso será Visual Community, ¿vale? Entonces voy a explicar un poquito. Esto ya lo iremos explicando. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar va a ser aquí con una carpeta que pone escenas. Nosotros le daremos botón derecho, crear, folder, y crearemos una carpeta que se llame script, ¿vale? Y ahí irán todos nuestros scripts, que van a ser como todas esas líneas de código que vamos a ir poco a poco explicando. En el vídeo de hoy solo vamos a explicar un poco la declaración de variables. Explico. Una vez tenemos esto, vamos a entrar en nuestra nueva carpeta, botón derecho y vamos a crear nuestro primer script. Crear, y ves que aparece aquí como un hashtag eh, César Script, es porque vamos a realizarlo con el lenguaje de César. Aquí es importante, aquí nos aparece un nombre al que tenemos que poner. Ahora explicaré esto, pero este tipo de lenguaje es un lenguaje que está orientado a objetos. Esto quiere decir que va a estar orientado a unas clases, entendiendo las clases como unos moldes que a partir de esos moldes van a tener unas características. Esto es un poco complejo de entender. Este nombre que pongamos aquí va a ser el nombre que va a recibir nuestra clase. Por ejemplo, vamos a poner que queremos hacer una espada. Nosotros le tenemos que comunicar al ordenador qué es una espada. No sabe nada de lo que es una espada. Entonces le tenemos que comunicar cómo va a ser esa espada, qué tiene esa espada o qué es esa espada. ¿Vale? Entonces eso lo hacemos a través de variables y funciones, que es lo que vamos a ir explicando. Por ejemplo, vamos a poner que en este caso esto va a ser una espada básica, ¿vale? Le voy a dar a Enter. Esta espada básica, ¿vale? Que es ese script, le vamos a tener que ir diciendo qué tiene esa espada. Pues, por ejemplo, ¿qué tiene una espada básica? Pues una espada tendrá daño, porque hace daño. Entonces, una espada que hace daño tendrá una variable que será daño. O tendrá otra variable que será vida. Una espada tiene vida y que se puede mm, acabar esa vida. O puede tener una textura, ¿no? Pues le diremos esa textura. O puede tener un peso. O puede tener todas esas variables, esas características de alguna manera que tiene, van a ser esas variables. Y luego las funciones van a ser las acciones que tiene esa espada. Por ejemplo, una espada podrá, esta que es una espada básica, podrá destruirse, ¿no? Cuando la vida acabe a cero, se podrá destruir. Pues entonces, eso que es una acción, que es destruir, pues será una función o un método. Si tuviéramos diferentes espadas, por ejemplo, la espada básica, hemos dicho que, imaginad, que tiene vida o tiene daño, y daño solo quita 1, ¿no? Pero en cambio tenemos otra espada, que es una espada de fuego, que esa va a quitar 5, pues su daño será 5. En cambio, hemos dicho que la espada básica, que tiene 1 de vida, tiene una función que es hacer daño, ¿no? Quitar vida o que le quiten vida, o destruirse, pues a lo mejor se destruye con un 1 también, y entonces sería destruida. En cambio, la de fuego a lo mejor tiene una función diferente que es quemar. Pues tendremos que explicarle qué es quemar, y a lo mejor quemar es pues que en vez de quitar una unidad de vida, pues quita 6 de vida. Y además llama a una animación o llama a algo que produce ese efecto de quemar. Más o menos es un poco complicado, pero a medida que vayamos haciendo ejercicios lo vamos a ir entendiendo. Entonces he creado este script. Antes de nada tenemos que tener nuestro entorno de desarrollo
vinculado. Entonces, desde aquí, desde Edit Preference, ¿vale? External Tools, podemos vincular aquí qué editor es con el que nosotros queremos trabajar. Esto tendríais que descargarlo aparte y una vez lo descarguéis aquí en Browse lo buscaríamos, ¿vale? En la carpeta en la que lo tengamos. En este caso, pues yo trabajo con el de Microsoft Visual Studio Community de 2019, ¿vale? También tengo el de 2022 y tengo el Visual Studio Code, pero no lo recomiendo, este último que menciono, porque no va a tener unos aspectos de ayuda, ¿vale? Que ahora iremos viendo que sí que tiene Microsoft Visual Studio Community 2019. Lo seleccionamos. Y entonces, cuando nosotros abramos, dándole doble clic, nuestro script, directamente se nos abre nuestro editor. Veis que ponía Visual 2019 y se nos abrirá esto de aquí. Vale, importante. ¿Veis que esto tiene el nombre que hemos puesto? Vale, es el nombre que tiene nuestra clase. Que como he mencionado, nuestra clase la podemos entender como un molde o como una caja. Que dentro de esa caja va a funcionar a modo de patrón y vamos a poder sacar diferentes elementos basándonos en esta clase. ¿Vale? En este momento tenemos una clase que se llama espada básica, que ahora iremos declarando unas variables para estipular qué es una espada básica. Vamos a ir explicando poco a poco. Aquí al lado, ya de manera preconfigurada, nos aparece un monoBehavior. MonoBehavior lo que hace es que herede, ¿vale? Que esta clase, que es espada básica, va a heredar una serie de líneas de código que ya por el propio hecho de Unity y de este editor nos permite que herede. ¿De dónde lo hereda? Lo hereda de esto de aquí. Cada vez que aparece lo de using system no sé qué, no sé cuántas, eso vamos a entenderlo como si fueran bibliotecas, ¿vale? Son bibliotecas que dentro hay un montón y un montón y un montón de líneas de código, ¿vale? Entonces, dentro de aquí hay unas líneas de código que nos ayudan poniendo como unos términos, unas nomenclaturas que van a resultarnos más fácil. Por ejemplo, yo ahora cuando llame a get input, por ejemplo, u otras nomenclaturas, en vez de tener que escribir todas las líneas de código, ya lo coge de esta biblioteca general y me servirá simplemente con poner ese get key down o get key down y la W, pulsar la W y que ocurra algo, ¿vale? Pues todas esas palabras que ahora os pueden parecer muy locas son simplemente como unos términos, como un idioma común que vamos a hablar a partir de ahora, Unity y nosotros. Y esto es gracias a estas bibliotecas, porque si no tendrían que ser líneas y líneas de código. Lo que quiero que entendamos es que esto de aquí funciona cogiendo una herencia de estas bibliotecas. Hay veces que tendremos nosotros que añadir unas bibliotecas que no están. Por ejemplo, cuando creemos una interfaz de un menú, trabajaremos con Canvas o con temas de texto y eso requerirá unas terminologías, un vocabulario que está dentro de unas bibliotecas de Canvas o de textos. Entonces tendríamos que añadirlo para que herede ese vocabulario y no tener que exponerlo línea por línea de código. Espero hacerme un poquito entender. Pasamos a la declaración de variables, ¿vale? Ya entendemos más o menos qué es una clase, que es como un modelo. El nombre que reciba aquí tiene que ser exactamente el mismo que nosotros le hemos puesto en Unity. Aquí lo tengo. Tiene que ser exactamente el mismo. Si nosotros cambiamos este nombre, nos va a dar un enorme fallo porque no lo va a reconocer, no va a reconocer esa clase. Entonces, tiene que ser lo mismo y se recomienda que empiece por mayúscula y sí, mayúscula y la siguiente palabra también mayúscula, por ejemplo, espada básica, como lo tenemos. Que no utilicemos números, que no utilicemos los símbolos raros, nada de eso. Y vamos a ver los diferentes tipos de variables. Hemos dicho que las variables son como las características, ¿vale? Por así decir. Por ejemplo, si fuera un coche, pues la rueda, ¿no? Pues la rueda sería un tipo de variable, o la velocidad del coche sería otro tipo de variable, o la fuerza que tiene el coche, la fuerza sería otro tipo de variable, o el peso, o etcétera. En este caso, vamos a ver unos tipos ordinarios básicos que existen de variables. Y su sintaxis, que esto es importante. La sintaxis es de la siguiente manera. Primero, establecer si va a ser público o privado. ¿Veis que ya me aparece como una ayuda? Esto es muy útil y esto me lo permite gracias a Visual Studio de Community.
¿vale? Visual Coding no sé si te permite estas ayudas, ¿vale? Con el tabulador directamente se escribe. Entonces podemos establecer si es público y privado, que ahora veremos cuál es la diferencia. Después tenemos que decir qué tipo de variable es, ¿vale? Existen unas 4 o 5 que son las ordinarias. La primera sería int, que son números, ¿vale? El número sin decimales, números enteros, 1, 2, 3. Y hay que tener en cuenta que es tanto en negativo como en positivo, ¿vale? Entonces, establecemos que lo que vamos a establecer es una variable que es un número entero, por ejemplo int, y le vamos a poner un nombre. Aquí lo interesante es que si es público, para tener un orden en el editor no vamos a poner barra baja, y si es privado pondríamos una barra baja simplemente a ese nombre por tener un orden, por tener una limpieza, ¿vale? Entonces, de momento int, que sería ese número entero, y le voy a llamar que esto va a ser, pues por ejemplo, la vida, ¿vale? Vida espada básica, o vida espada, ¿vale? Y le vamos a dar un valor. La vida va a ser de 5, por ejemplo. Y acaba con un punto y coma, ¿vale? Y le doy a Enter. Si os fijáis aquí arriba aparece un asterisco porque ha habido modificaciones. Para guardar, siempre tenemos que guardar para que luego funcione nuestro código, le daríamos a control S y se guardaría. Vale, ya tenemos una pública, vamos a hacer otra variable de tipo int, de número entero, pero privada, para ver las diferencias. Establecemos que ahora va a ser privada, también número entero, diciéndole que es int, y en este caso, con el barra baja, también vida espada, ¿vale? Pero tiene ese barra baja. Y le vamos a establecer que va a ser de 9 de momento, ¿vale? 10, la privada. Y control S. Vamos a ver un poco la diferencia. Si nosotros nos vamos a Unity, aquí lo tengo, ¿vale? Vamos a, primero para poder verlo, vamos a crear aquí un GainObject y vamos a arrastrar el script para asignarle esas líneas de código a un GainObject y puedan leerse por consola o podamos verlo aquí en esta parte derecha que sería el inspector. Botón derecho, creamos un objeto vacío y ahí ya se crea un GainObject, ¿vale? Yo a este GainObject le voy a llamar de momento consola porque simplemente me va a servir para sacar por consola, loguear por consola las variables que estamos declarando, porque de momento estamos empezando a declarar. ¿Veis? Aquí me aparece simplemente un transform, que ya hablaremos de él, pero no me aparece ningún otro componente ni nada así. Entonces, para añadirle ese componente puedo arrastrarlo, arrastro el script, y ya me aparece este componente de tipo script. ¿Veis que me aparece uno que es de tipo pub? Bueno, que me aparece aquí vida espada. Vida espada y me aparece un 5. Eso es porque solo me va a aparecer el que es público. Cada vez que ponemos público es que nosotros vamos a poder modificar el valor de esa variable dentro del inspector de Unity. Privado es que se va a mantener de manera oculta dentro del script y veis que aparece además que, no está, que está como un poco más transparente ese blanco. No va a aparecer. Si ahora aquí pusiera public me aparecerían las dos. ¿Vale? Lo guardo, control S. Si no guardo cambios no va a aparecer nunca. Control S para guardar. ¿Veis? Y ya me aparecen los dos. Y ahora desde aquí, pues podría cambiar y podría manipular. Hemos declarado un tipo de variable. Esta la voy a quitar, la segunda, porque no quiero tener dos públicas que sean lo mismo. Vamos a declarar ahora otra variable también. Me da igual, de tipo public, pero ahora va a ser decimal, ¿vale? Entonces decimal serían los float, lo tabulamos, y decimal va a ser, por ejemplo, vamos a poner el daño. Daño, no. Daño quiero que sea int. Vamos a poner que float podría ser, no sé, la velocidad, ¿vale? La velocidad de la espada. Velocidad, espada. Y le vamos a dar, de velocidad va a tener un 2.5f, float. ¿Vale? Y así es como declararíamos esos decimales, utilizando este tipo de sintaxis. El tipo, si es público, o sea, primero público privado, el tipo que es, si es entero o decimal, el nombre que recibe, que es el nombre que nosotros le asignamos porque luego vamos a llamar a estas variables,
y el valor que le damos, en este caso un 2,5. Control S, guardamos. Otro tipo de variable sería también public, en este caso, y va a ser un string. ¿Vale? Un string es una cadena de texto. Por ejemplo, en este caso va a ser el nombre que recibe la espada. Nombre, espada. Y se declara poniendo como unas comillas, ves que ya se me han añadido las dos comillas, y de momento le vamos a decir que esta espada, por cambiar el nombre, vamos a llamar mi espada, de momento. ¿Vale? Lo mismo, punto y coma, y guardamos. ¿Vale? Vale. Y por último, bueno, nos quedan dos. Vamos a establecer otra variable, pero que esta va a ser de tipo bool, que es un booleano. Un booleano es si es verdad o falso, ¿vale? Pues de momento verdadero y falso podríamos poner, ¿vale? Vida de espada, velocidad de la espada, el nombre de la espada. Usada o... Vamos a poner... Es que no es que sea entera, sino iba a poner si está... Para saber si está rota o no, ¿no? En plano, si está dañada o no. Pues vamos a poner dañada espada. Para saber si está dañada o no. O... Sí, daño espada o algo así. Daño... Dañada o... Dañada o... Sí, de momento sí. Como ejemplo, dañada espada. ¿Vale? Y vamos a poner que si no ponemos nada es false, ¿vale? De todas maneras, voy a poner false. Si no pusiéramos nada, porque se pueden no dar valores. Simplemente podemos acabar aquí, ¿vale? Y se pueden no dar valores. Si no le diéramos un valor a ese booleano, de manera, por su naturaleza, es false, ¿vale? Entonces tenemos int, enteros, float, decimales, string, cadenas de texto y bool, booleanos, verdadero o falso. Y por último, vamos a poner public los arrays, pero ¿vale? Los array, ¿vale? Que tenemos que establecer qué tipo de array es, que lo explicaremos más adelante, se pone el tipo de array y luego estos corchetes, ¿vale? Y entonces podríamos poner mi array, ¿vale? O array entero, ¿vale? Sí, mi array. Y así crearíamos un array. Los arrays ya lo explicaremos más adelante. Simplemente es para recorrer como una serie de números enteros. Pero lo explicar. En este caso números enteros porque he puesto int, pero puede ser también floats, ¿vale? O otro tipo de variables. De momento lo dejamos como que existe ese tipo de variable, pero lo explicaremos más adelante. Vale, muy bien. Teniendo esto, aquí ya declaramos un poco esas variables. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llamar a un método, ¿vale? Entonces, crear un método o una función que serían las acciones que tiene esta espada y sacarlas por consola de momento. Por ejemplo, vamos a querer crear un método que va a ser calcular daño, ¿vale? Calcular el daño que recibe esta espada, por ejemplo. Entonces, para crear un método vale, ahora os explicaré, este lo voy a quitar porque ya explicaré un poco cada uno el update y el start que hacen. De momento me voy a quedar con el start porque ahora acudiremos a él. Entonces, le hemos dicho calcular, ¿no? Vamos a llamarlo, perdón. Calcular daño. Y la sintaxis ahora es con dos paréntesis y punto y coma. El punto y coma, perdón. Y aquí. Y este tipo de corchete. ¿Vale? Y lo que vaya aquí es como la acción que va a realizar. Esto desde el momento lo único que hemos hecho es ponerle un nombre a una función, crear una función o un método. Yo lo que he hecho es ponerlo en mayúscula, empezar en mayúscula en vez de en minúscula para diferenciarlo un poco de las variables. Es
un poco para mantener un pequeño orden dentro de este editor. Entonces, calcular daño, ¿vale? Ya lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿veis que me aparece esto aquí como... Bueno, eso no hace falta que sea lo primero, ahora lo iremos haciendo. Vale, dentro de calcular daño, lo que voy a hacer es encapsular unos datos a... Sí, encapsular unos datos, ¿vale? Entonces, vamos a encapsular unos datos como a una variable. La variable que vamos a crear aquí es una que va a ser de tipo int, que es números entero, y va a ser daño recibido, por ejemplo. Daño recibido. Vale. Daño recibido. Vale. Saco este de aquí. Daño recibido va a ser... Vale. Y el daño recibido va a ser... habíamos creado aquí vida de espada, ¿no? Pues va a ser vida espada, ¿no? Menos... Y ahora vamos a establecer un número entero que, por ejemplo, va a ser daño que recibe la espada, ¿no? En plan, public, int, y vamos a poner aquí daño, en vez de daño recibido, golpe espada, ¿vale? Vamos a imaginar que cada vez que la espada tiene una vida de 5 y cada vez que recibe un golpe, se le quitan 2 a su vida. Entonces, vida espada menos ese golpe espada, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Esta resta que hace, lo que hace es vida espada, la vida es 5 y se le va a restar golpe de espada. Pues cada golpe que recibe o lo que sea, la espada va a restarle 2. Entonces nos van a quedar 3. Ese número de 3 es el que se va a quedar encapsulado aquí, en daño recibido, ¿vale? Entonces el daño recibido por la espada va a ser su vida menos el golpe que recibe, por ejemplo. A lo mejor hubiera sido mejor poner escudo para que lo entendamos mejor. Pero bueno, como hemos empezado con espada. Y ahora para loguearlo y sacarlo por consola y que nos dé ese resultado, lo pondríamos como debug.log, ¿vale? Y ahí lo que vamos a poner es que nos saque el daño recibido. Punto y coma, guardar. Pero aún así aún no hemos llamado a este método. Este método lo hemos creado, pero lo tenemos que llamar. Y lo llamamos desde el start. El start es cuando empezamos, nada más empezar, se pueden realizar llamadas al método. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es llamar a ese cálculo, a ese calcular daño. Para hacer una llamada simplemente es poniendo el método así y ahora sí, punto y coma. En vez de unos corchetes que explicaban la acción que tiene esta función, simplemente le llamamos con esta sintaxis, ¿vale? Control S. Vamos a ver si me lo loguea, me tendría que sacar un 3, ¿vale? Entonces vamos a ver. Nos vamos a mi consola, ¿no? ¿Veis? Ahora me aparece todo esto porque era público, veis todo en el inspector que yo podría cambiar cualquier cosa, vida, espada, golpe, espada. Y aquí en consola vamos a ver que me lo saque. Le damos un momento a play y en cuanto nosotros le damos a ese play, ¿vale? Me tendría que sacar algo, ¿vale? En este caso me saca el 4 menos 2 porque aquí he cambiado el nombre, entonces es 2. Vamos a poner lo que yo tenía antes, que era un 5, ¿no? 5. Le doy a control S, vida espada era 5, golpe que recibía era 2 y me tendrá que sacar ahora un 3. 3, ¿vale? Entonces lo puedo cambiar directamente, por ejemplo, desde aquí. Imaginar que ahora la vida es, me da igual, 10. Y el golpe que recibe es solo 1. ¿Vale? Pues tiene una vida y cada vez que tú golpeas puedes quitar 5 al enemigo, pero la espada pierde un 1 de vida, que podría ocurrir. Le damos al play y te quedaría 9. Por cada golpe que recibes, 9. Y así. ¿Vale? Entonces ahí hemos calculado ese valor. ¿Vale? Se quedaría así. Voy a dejar una serie de pequeños ejercicios a ver si lo podéis hacer sin mirar. Y la idea es que luego lo resolveré yo y así podemos comprobar si más o menos nos manejamos un poco con todo este tema de declaración de variables y llamadas a funciones.